todos nos gustan las fiestas, ¿verdad? Cualquier celebración es buena y un buen pretexto para poder festejar, para poder reunirnos, para poder comer. Creo que a todos nos gustan los cumpleaños o las bodas o alguna graduación o una fecha especial. Creo que como buenos mexicanos nos encantan las fiestas y nos gusta mucho estar festejando siempre. Y como podrás ver, por aquí tengo unos globos porque nos encanta la idea de poder festejar. Siempre estamos festejando algo, ya sea por el día del doctor, ya sea por el día del padre, de la mamá, el día del niño, el día del amor y la amistad, Navidad, todas las fiestas que se puedan. Nos encanta siempre poder festejarlas. Hasta el 15 de septiembre, que es el día de nuestra independencia de aquí de México, nos encanta festejar. Y eso es bueno porque nos sentimos en familia, sentimos que siempre estamos unidos, nos gusta comer, nos gusta platicar. Tal vez en las fiestas vemos a nuestros primos que casi no vemos diario, o vemos a nuestra familia, les damos un abrazo a nuestros abuelitos. Y eso nos da mucha alegría, nos ponemos muy contentos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que nosotros debemos de festejar todas las fiestas? Hay algunas fiestas que tal vez tú recordarás, tú piensas que tal vez en la boda de tus tíos o en el aniversario de tus abuelitos o tal vez en alguna fiesta de tu primo o incluso en tu propia fiesta. A veces las fiestas no terminan muy bien, a veces papá y mamá se están peleando, o a veces las primas se están peleando con sus papás, o a veces los abuelitos les empiezan a gritar a los nietos y los nietos empiezan a gritar. Y ya pasó de ser algo que era bonito a algo que ya terminó un poco triste, a algo que fue una tragedia. Tal vez ya se empiezan a burlar, tal vez sus compañeritos se empiezan a burlar entre ellos. Tal vez si alguien dijo algo malo o lo dijo de una manera equivocada, se empiezan a burlar de él. Y todo esto pasa, ¿sabes por qué? Porque traemos dentro de nosotros el deseo de hacer las cosas malas. Y esto lo podemos encontrar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a ver este versículo. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Esto lo sacamos de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios la dejó escrita para nosotros, para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos. La palabra de Dios dice que en maldad he sido formado. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que somos bebecitos, desde que estamos chiquitititos, ya queremos hacer cosas malas. Tú has escuchado tal vez a los bebés que se tiran en el piso y están haciendo berrinche. Esto es porque desde chiquititos queremos hacer cosas malas. Ya viene eso dentro de nosotros. Y sabes, esto se llama pecado. El pecado es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que rompe las leyes de Dios y que a Él no le agradan. Y por consecuencia de esto es que nosotros estamos separados de Dios. Nosotros ya no podemos estar cerca de Él. Y tal vez tú has visto que incluso en las fiestas se están peleando, se agarran a golpes, tal vez entre los niños. Ahora está corriendo un video en internet que todo el mundo se ríe, pero es de una niña que está tratando de soplar su pastel y otra niña se la sopla y se empiezan a pelear. O tal vez cuando lo empujan a alguien en el pastel. Esto también, ¿sabes de dónde viene toda esta maldad? Viene de dentro de nosotros. Viene de adentro, porque de adentro en nuestro corazón están esas cosas que pensamos, decimos y hacemos que a Dios no le agrada. Y es por esto que todas las fiestas o la mayoría de las fiestas terminan mal. Tal vez terminan con alguien discutiendo, con alguien pegándose. Pero sabes, aunque estas fiestas que yo te he mencionado es para celebrar algo bueno que pasó, como una boda, como un cumpleaños, como algo bueno, ¿tú has pensado si hay fiestas para conmemorar o para celebrar lo malo? Tal vez no lo habías pensado, pero yo quiero decirte en este momento que sí hay fiestas para celebrar lo malo.
¿Existen cosas para celebrar lo malo? Sí. Una de ellas es el carnaval. Tal vez tú has escuchado de ella, tal vez en tu escuela se visten porque dicen que es el carnaval y te vistes de diferentes cosas, te mandan a pedir, o tal vez has ido con mamá y con papá tal vez al puerto de Veracruz donde hay una fiesta muy grande, o tal vez ponen en la televisión la grande fiesta que tienen allá en Brasil. En Brasil también está un carnaval y le llaman la fiesta del Rey Momo. ¿Que sabes quién es este Rey Momo? Es el diablo, es otro nombre que le dan al diablo. Y en esta fiesta conmemoran o le rinden homenaje a lo malo. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer muchas prácticas que a Dios no le agradan, que Dios ha dicho eso no se debe de hacer, y lo hacen en esa fecha. ¿Sabes por qué? Pues porque es una fiesta, ellos dicen, y porque hay que hacerlo. Pero sabes, Dios es santo y Él es puro, y a Él no le agrada el pecado, y no le agrada que la gente esté practicando estas cosas. Puede ser que tú hayas practicado en alguna de estas cosas, como Bruno. Tú lo puedes ver en la imagen. Bruno es el chico de cabello amarillo que puedes ver allí y que él está celebrando sin querer. Él está allí. Hay fiestas pecaminosas como el carnaval que son muy malas y ofensivas para Dios. Dios dice, no participes de ellas porque hacen cosas que no le agradan. Imagínate, es una fiesta para celebrar al diablo y tal vez tú no lo sabías. Pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué la gente hace estas cosas? A pesar de que saben que está mal, ellos celebran y hacen fiesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque ellos sienten miedo, porque tienen miedo. Y el miedo lleva a las personas a practicar cosas que no son buenas, que son abominables. ¿Qué es abominable? Es algo que Dios odia, algo que Dios no le agrada. Y estas son las cosas que hacen. ¿Tú sabías que hace muchos años adoraban al sol? Al sol, tú dices, sí, le rendían una fiesta, le hacían un culto, un homenaje y le decían, Sol, queremos celebrarte a ti para que nos puedas dar una buena cosecha. Ellos pensaban que el sol era un dios y que tenían que hacerle o darle cosas al sol para que sus sembradíos estuvieran bonitos, para que cuando, por ejemplo, sembraran en la tierra, ya sea frijol, legumbres o algunos cereales o frutas, el sol apareciera e hiciera crecer las cosas. Pero esto no es así. Pero ellos no sabían y ellos tenían miedo de que si no le daban algo al sol o no le hacían una fiesta al sol, esto no iba a pasar, que no iban a nacer esas plantitas, esas frutas, esos cereales. Ellos tenían miedo a que eso no pasara, que no nacieran sus frutos. Pero ¿sabes por qué hacían esto? Porque ellos no conocían al Dios que los ama tanto y que es el único Dios verdadero, que es el Dios que manda la lluvia, que hace salir el sol, que manda incluso la luna, aquellos bichitos buenos que también necesita la tierra. Todas estas cosas e incluso las cosas buenas que tiene la tierra, y Dios mismo hizo la tierra para poder sembrar todas estas plantas, y Dios hace que ellas crezcan y que sepan muy ricas y que tú en algún momento puedas llegar a comer esto. Pero ellos tenían miedo porque ellos no tenían la Biblia, ellos no conocían nada acerca de Dios, ellos no tenían la Biblia en sus manos, ellos no conocían al Creador, que es santo y que es puro y que los ama demasiado y que todas esas cosas las hace crecer para nosotros. Y tampoco sabían que Dios no tolera el pecado. ¿Qué significa tolerar? Que Él no lo quiere, que Él no puede ver el pecado. Nosotros estamos alegres, estamos contentos. Si tú ya eres hijo de Dios, nosotros somos contentos y estamos alegres porque conocemos al Hijo de Dios y porque sabemos que Él vino a resolver ese problema del miedo y de esos temores que tal vez la gente tenía por no conocer al verdadero Dios. Jesús, el único Hijo de Dios, vino a este mundo para decirnos, no tengan miedo, yo estoy con ustedes y no tienen que adorar a
otros dioses, a otras imágenes, porque yo les vengo a dar de esa paz. Yo les vengo a hablar de Dios, ese Dios que les ama y que me mandó a mí para hablarles a ustedes y para que algún día ustedes puedan llegar a vivir con Dios. Y Él nunca tuvo pecado, Él nunca hizo nada malo. Jesús es Dios. Jesús y Dios son la misma persona, solo que Jesús se hizo hombre. Él tomó un cuerpo humano para poder venir a vivir con nosotros, porque Él así con el cuerpo de Dios no podría estar con nosotros. Así que Él tomó un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, así como el tuyo y el mío, y Él vivió sin pecado. ¿Sabes por qué hizo eso? Si tienes tu Biblia a la mano, tómala, vamos a abrirla en el libro de 2 de Corintios 5:21. Si no tienes tu Biblia cerca, no te preocupes, va a aparecer en pantalla y lo puedes leer conmigo. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Fue Jesús. Jesús nunca conoció el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nunca hizo nada malo, pero por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar otra vez con Dios, estar cerca de Él y no tener ese miedo, Dios hizo que Jesús fuera pecador. Lo hizo pecador, lo hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya no nos iba a ver a nosotros pecadores. Él ahora iba a ver a su Hijo Jesús y iba a decir: ya te perdoné por Jesús, entonces puedes estar conmigo. ¿No es maravilloso? Todos nuestros pecados fueron cancelados por Jesús, por lo que Jesús vino a hacer. ¿Y qué vino a hacer? Él vino a morir en la cruz. Tú merecías morir en esa cruz, pero Jesús tomó tu lugar. Él dijo: yo voy a morir para que tú pudieras tener esa vida, y una vida que si tú recibes y si tú quieres esa vida, tú recibes una parte de Dios, una nueva vida, una vida eterna, la propia vida de Jesús. La vida que Dios te quiere dar, no esa vida donde te peleas y donde sufres, sino esa vida que Dios había planeado para ti, una buena vida. Y esto, ya no va a haber más castigo para los que creen en Jesús. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más tristeza ni más dolor. Ahora va a ser diferente. Y si tal vez tú nunca habías escuchado acerca de esto, tú nunca habías escuchado de alguien que podía cambiar ese miedo en alegría, de esa muerte en vida, tal vez tú no lo habías escuchado. Hoy es el día y hoy te queremos compartir que es el día para que tú puedas estar cerca de Dios, que ya no más sufras de ese miedo y que ahora puedas estar cerca de Dios, porque Él quiere perdonar tus pecados. Si tú quieres hacer esto, tú puedes recibir una parte de Dios, esa vida nueva, esa vida que forma parte de la vida que Dios te quiere dar. Pero estas personas tenían mucho miedo. Ellos vivían aterrados porque pensaban: no vamos a tener una buena cosecha, algo malo va a pasar. Vivían con miedo todo el tiempo. Si escuchaban un ruido, les daba mucho miedo. Ellos pensaban que si ellos morían, sus almas iban a estar vagando como fantasmas en la tierra, y eso les daba mucho miedo. Otra cosa que también les daba mucho miedo es que ellos pensaban que cuando ellos murieran, ellos iban a ir a un lugar de mucho sufrimiento que le llamaban el infierno, y esto a ellos les daba demasiado miedo. Había sacerdotes que hacían brujería, y esto también a Dios no le agrada, pero esto lo hacían porque tenían miedo. Ellos iban con esos sacerdotes y les hacían unas limpias o les hacían una brujería buena, ellos pensaban, o así lo decían, para que los protegiera de los malos espíritus o de las malas personas, o incluso de morir, porque ellos sabían que morir era algo terrible, era algo muy malo. Tú
no tienes miedo o no te da miedo cuando hablan acerca de fantasmas, de brujas, cuando hablan de personas que hablan con los muertos o incluso cuando hablan de los cementerios? ¿No te da un poco de miedo esto? En ese entonces, estas personas pensaban que el 31 de octubre los fantasmas y las brujas se aparecían para hacer el mal, para hacer mal a muchas personas. Entonces, este día en particular, el 31 de octubre, ellos se preparaban sus casas, se llenaban de amuletos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cosas como cruces, como pulseras, como collares, como ropa incluso, o se hacían cosas en el cabello tipo amuletos. ¿Qué quiere decir esto? Cosas que me va a prevenir de algo, pero esto no les iba a ayudar de nada. Tal vez a veces llevaban una medalla o alguna señal que les iba a dar suerte afuera de sus casas, llenaban aguas o ponían algunos hilitos en las plantas, que esto pensaban que les iba a dar buena suerte y que iba a alejar a diferentes espíritus o a personas malas que les fueran o pudieran hacer un daño. Ellos creían que estas cosas tenían un poder mágico para poder evitar desgracias, para hacer cosas malas, para evitar cosas malas hacia sí mismos, e incluso iban al cementerio y hablaban con los muertos y les decían: oigan, ya viene el 31 de octubre, pero por favor no nos hagan daño, ya quédense allí, no nos vengan a atormentar, no nos vengan a hacer daño. ¿Por qué hacían esto? Por el miedo que ellos sentían, el miedo que de lo que va a pasar en el futuro lleva a la superstición. ¿Y qué es una superstición? Es creer en algo mágico o en algo que pudiera llegar a pasar sin que realmente pase. Entonces es una superstición, es algo que no va a pasar. Y esto, la superstición o el miedo de lo que va a llegar a pasar en un futuro, lleva a otras cosas que a Dios tampoco le agradan, como la adivinación. Hay personas que leen la mano y que dicen: yo te voy a decir qué va a pasar en tu futuro, y las personas, por miedo a saber qué es lo que va a pasar en el futuro, dicen: sí, léeme la mano. O otras personas que, por ejemplo, te leen el futuro con las cartas y dicen: yo te voy a decir el futuro, porque ellos tienen mucho miedo a saber qué es lo que va a pasar más adelante y les leen las cartas. O a veces también tú has escuchado que en la escuela, tal vez con tus amiguitos, juegan el famoso Charlie o le preguntan a alguien y las cosas se mueven. Hay otros juegos también que todo esto lo hacen porque tienen miedo de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. También ellos consultan o ven el cielo. Otras cosas como la astrología, como la bola de cristal, que tal vez tú lo has escuchado en películas y tal vez tú piensas que no es verdad, pero hay mucha gente que cree que todo esto es verdad y que lo hacen porque tienen miedo. O hay otras cosas que hacen otros medios que consultan, como la adivinación, como la hechicería o como la práctica de la magia, e incluso hablar con los muertos. Y esto es abominación para Dios. Dios dice: no, todas estas cosas no lo hagas. Estas cosas yo las odio, a mí no me gusta, aléjate de esto. Dios las llama malditas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada bueno en ello. Dios no puede decir: ay, esto es bueno. Dios no puede bendecirlo. Dios dice: no, esto es maldito, es algo malo, maldito. Quiere decir: no, esto yo no lo quiero, esto a mí no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos seguros en Dios. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Él está con nosotros. Él protege nuestro futuro. Él cuida de nosotros. Él cuida nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y no necesitamos de personas que nos lean la mano, de personas que hablen con los muertos, de personas que lleguen a decirnos que nos van a proteger de otras personas, porque Dios es mucho más poderoso que todas esas personas. Dios es quien hizo todas esas personas, quien hizo el universo, quien te hizo a ti.
si tú conoces a Dios, tú no debes de buscar esas cosas, tú no debes de traer amuletos, tú no debes de aprobar a esas personas que hacen eso e incluso participar en esas cosas. Tú tienes que decirle, no, yo soy hijo de Dios y yo creo que Dios protege mi tiempo, Dios protege mi vida, y no tienes que practicar en tales prácticas, tú no tienes que estar en esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios se preocupa por ti y Él te ha dado una sugerencia, Él te ha dejado algo en la palabra de Dios, Él te ha dejado algo escrito para que tú no te metas en eso. Vamos a verlo, toma tu Biblia y vamos a ver en Deuteronomio. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Todo este escrito Dios lo dejó para ti. ¿Por qué? Porque Él te dice, cuando tú vivas en esta tierra, en la tierra que Dios te ha dado, en tu casa, en México, en donde sea que tú estés viviendo, Dios te dice, no hagas todas estas cosas, cuídate, yo te quiero cuidar, pero tú también cuídate de no practicar todas estas cosas que son abominables para Dios. Y esas cosas, si alguien llega a practicar esas cosas, Dios le dice, yo no te quiero ver cerca, yo no quiero estar junto a ti. Y Dios quiere estar junto a ti, por eso te dice, no las practiques, no lo hagas. Y tal vez tú has pensado y tal vez tú digas, ay, es que yo ya hice algo de esto, yo no sabía y yo lo hice sin querer porque tal vez jugando alguien me dijo, ven, te voy a leer las cartas o te voy a leer el café o te voy a leer la mano. Y tal vez tú no lo sabías o jugaste un juego que tal vez tú no sabías que estaba mal. Pudiera ser que tú no sabías todo esto era malo. Incluso ver películas que traigan todas estas cosas, esto a Dios no le agrada. E incluso hablar de ello como si fuera un juego, tampoco a Dios no le agrada. Pero ¿sabes una cosa? Dios está esperando que cada persona que ha hecho esto se arrepienta. Es decir, que diga, yo me equivoqué y yo ya no lo quiero volver a hacer. Dios está esperando que te arrepientas para poder perdonarte de esos pecados y que ahora confíes solamente en Él. Que ya no confíes en lo que esas personas dicen o en lo que esas personas hacen, sino que ahora pienses en solamente lo que Dios quiere contigo, que es lo que a Dios le agrada, y que creas en Él como su Señor y tu Salvador. Cada que esto sucede, cada que una persona cree con todo su corazón en el Señor, que se arrepiente de lo malo que ha hecho y cree en Él, ¿sabes qué pasa? Hay una grande fiesta en el cielo, en la casa de Dios. ¿Tú sabías que a Dios le gustan las fiestas? A Dios le encantan las fiestas y Él hace una fiesta cada vez que una persona se arrepiente. Si tú ya eres hijo de Dios, el día que tú creíste en Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios hizo una fiesta muy grande en el cielo porque tú algún día vas a llegar a vivir con Él. Y Dios se puso tan contento que Él hizo una enorme fiesta en tu honor. Y tal vez si no has hecho esto, si tú todavía no has creído en el Señor Jesús y quieres hacerlo hoy, cuando tú lo hagas, Dios hará una grande fiesta en tu honor. Si ya recibiste a Jesús, esto es lo que Él hace. Y Él está esperando que algún día tú estés con Él. ¿Te imaginas la grande fiesta que Dios hará cuando tú estés con Él? Sí, hizo esa grande fiesta cuando aún no llegas con Él, el día en que tú estés sentado en su presencia, que tú estés delante de Él. Imagínate la fiesta que va a hacer en tu honor.
Si tú ya eres hijo de Dios, Él dejó una orden muy importante para ti, que es que tú vayas a compartirle a otras personas acerca de Jesús, de su amor, de lo que Dios quiere hacer con ellos, que les quiere perdonar y que Jesús va a regresar, pero que los que no conocen aún a Jesús tienen que conocerlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que arrepentirse de lo malo que hayan hecho antes. No importa lo que hayan hecho, Dios dice: yo te perdono, yo los perdono. No importa lo que haya pasado antes, solamente tienen que arrepentirse. Tienen que decir: yo ya no voy a hacer eso, y ahora tienen que creer, que confiar en Jesús como su único Salvador. Quien confía en Jesús tiene esta misión de hablar de Jesús a otras personas, que otras personas escuchen y crean en el mensaje que están diciendo, y también que esas personas puedan invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice el Señor en su palabra. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. No solamente tú, sino cualquier persona, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú tienes que ir y compartir para que otras personas también puedan creer en ese mensaje. Muchos necesitan escuchar este mensaje, muchos necesitan acercarse a Dios para no tener miedo, para ya no tener que vivir con esas supersticiones, con esos engaños que el enemigo ha querido meterles en su cabeza. Tú tienes que anunciarlo, vamos a anunciar estas buenas nuevas. No hay un día para celebrar esto, para celebrar cada cosa que pasa, cada hijo de Dios que se convierte. No hay un día, pero es maravilloso saber que Jesús va a regresar en un día por los que son sus hijos, para llevarnos a vivir con Él, con Dios, a ese lugar especial que Él tiene preparado para nosotros. Es maravilloso que cuando Él venga por nosotros, nos va a llevar a vivir con Él y va a hacer una gran fiesta, una fiesta que tú y yo tenemos que celebrar, tenemos que estar allí. Si tal vez tú nunca has hecho esto, si tú nunca le has pedido al Señor Jesús que entre a tu corazón y tú quieres formar parte de esto, tú quieres estar con nosotros también festejando en esa gran fiesta que sí podemos festejar, yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos allí donde estás para que no te distraigas con nada, y vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle, tú vas a pedirle que sea tu Señor y tu Salvador. ¿Recuerdas que yo te hablé que hay pecado? Que el pecado nos separa de Dios, pero que Él te ama tanto que Él mandó a su Hijo Jesús para tomar ese castigo, ese miedo que tú tienes, que ya no lo tengas más y que ahora tú puedas ser hijo de Dios. Si tú quieres hacer esto, recuerda el versículo que acabamos de leer, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Si tú quieres ser un hijo de Dios, tú tienes que invocar. ¿Qué significa invocar? Hablarle, platicarle, contarle, decirle: Señor, yo creo en lo que tú hiciste por mí. Y Él promete en su palabra que tú vas a ser salvo, vas a ser salvo, vas a ser salvado de tus miedos, de esos temores, del pecado, de todo lo malo que has hecho. Tú ahora vas a ser libre y ya no más vas a tener que estar preocupado por eso. Tú vas a poder estar en esa fiesta. Y si tú hoy crees en el Señor Jesús, habrá una fiesta en tu honor en el cielo el día de hoy. Hazlo allí. Cierra tus ojos y habla con Él, habla con Dios. Si tú lo has hecho, si tú has hablado con el Señor Jesús, Él podrá venir a vivir en tu corazón. ¿Podrás hacerlo hoy? ¿Querrás que el Señor Jesús viva en tu corazón? Y si tú ya eres hijo de Dios, compartirás el mensaje para que otros se sumen a ser hijos de Dios, y estarás listo para estar en esa gran fiesta que Dios algún día hará cuando llegues a vivir con Él. ¿Estás listo de festejar esta gran fiesta que Dios
hace para ti. No te pierdas, dentro de 8 días vamos a tener nuestra segunda parte de esta serie, miniserie que se llama Fiesta. No te la puedes perder, te esperamos. Adiós.